Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra del Señor esta mañana? Y quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántos han orado de esta forma? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuántos alguna vez han dicho esta frase? ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Alguien ha dicho alguna vez esta frase? Creo que es una de las frases más ocupadas seguidamente por los cristianos, ¿verdad? Porque sabemos que los que conocemos a Dios, los que amamos a Dios, queremos hacer su voluntad, ¿verdad? Sabemos que está nuestra voluntad, pero sabemos que hay una voluntad superior. La Biblia dice que en su libro están escritas todas las cosas. Hay una historia que ya está escrita y que usted y yo tenemos que averiguar cuál es, ¿verdad? Por eso esta frase está metida en nuestra cultura como iglesia, como cristianos. ¿Será de Dios o no será de Dios? Pero muchas veces quizás abusamos de esta frase o ponemos mucha más confianza o desconfianza en las cosas que hacemos o que no hacemos, y muchas veces nos volvemos indecisos en tomar decisiones. Pero esta mañana quiero hablarles acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, es buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? John MacArthur, el historiador, dice: la gente anda buscando la voluntad de Dios como si la voluntad de Dios se perdió. Y él dice: la voluntad de Dios no se perdió, la voluntad de Dios vive en nuestro corazón. Y tenemos que entender esto, que si conocemos al Señor, si amamos al Señor, si escudriñamos su palabra, vamos a estar conscientes, diga conmigo, conscientes de su voluntad. Amén. El éxito de esta vida es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Efesios 1:9, vamos a comenzar, dice así: Él nos hizo conocer, diga, el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano Él estableció en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que quiero hablar hoy es que la voluntad de Dios es un misterio. La voluntad de Dios es un misterio que se nos fue revelado. Si me puede poner el verso otra vez, por favor. Mire cómo lo dice, lo vamos a ver y entender bien. Efesios 1:9 dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. La voluntad de Dios es un misterio, pero que Él ya nos dio a conocer, que ya nos reveló. ¿Por qué ya nos reveló? Porque la voluntad de Dios ya ha sido establecida para nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, la ruta marcada para nuestra vida ya fue trazada. No sé cuántos han ocupado alguna vez un GPS, ¿verdad? Hoy día es mucho más común ocupar el GPS, aunque sabemos la ruta, buscamos el GPS para evitarnos los tacos. Yo no sé cuántos volvieron quizás del sur, decían que las personas estaban demorando como 15 horas en volver de Villarrica por los tacos que estaban viendo. No sé, ¿cuánto te demoraste? Como 10 horas se demoraron en volver. ¿Por qué? Cuando ocupamos un GPS, el GPS ya sabe cuál es la mejor ruta para llegar. Y muchas veces tenemos fe en el GPS que sabe dónde vamos a llegar, pero no tenemos fe en las promesas que Dios ha declarado y ya marcado una ruta clara para nosotros desde antemano. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cada una de las cosas que usted y yo, de las decisiones que vamos a tomar, ya están establecidas por el Señor.
Y es un misterio y que necesitamos entenderlo y necesitamos conocerlo. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para su vida? Colosenses 1:9, la Nueva Traducción Viviente, dice así: por eso de que supimos, del día en que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Verso siguiente: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Aprendiendo a conocer a Dios. Si quieres entender y conocer la voluntad de Dios para tu vida, necesitas aprender a conocer a Dios. Necesitas saber quién es Dios. Necesitamos entender quién fue el autor que trazó el diseño para nosotros. Y me gusta como dice este verso: para que ustedes lleguen a tener el pleno conocimiento de su voluntad. ¿Cuántos quieren que el Señor te revele cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? Que te levantes cada mañana sabiendo a qué el Señor te llamó a hacer. ¿Cuántos entienden que una cosa es la carrera universitaria, verdad? Una profesión, cómo el Señor te va guiando. Pero otra cosa más alto que eso es el propósito que Dios ha marcado para tu vida. La carrera universitaria se puede descubrir, pero el propósito te descubre a ti. El propósito te elige a ti. Una carrera universitaria o qué hacer con tu vida, tú lo puedes elegir, pero el propósito de Dios se te va a revelar a ti. El propósito de Dios te va a escoger a ti. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque la Biblia dice que nosotros no nos escogimos a nosotros mismos, sino que Dios nos escogió primero. Dios te escogió primero. Dios ya trazó una ruta marcada para cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? El conocimiento de su voluntad. Salmo 143, versículo 10. Mire cómo lo dice. Salmo 143, versículo 10, la Nueva Traducción Viviente, dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve, diga conmigo, hacia adelante, con paso firme. Algo que estoy claro es que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida no está atrás, sino que está adelante. La voluntad de Dios para nosotros no es algo que está en el pasado, sino que la voluntad de Dios para nosotros es disfrutar el presente que Dios te entrega y poder ver un futuro lleno de fe y lleno de esperanza. Que tu buen espíritu me guíe hacia adelante con pasos firmes. Mi hermano, mi hermana, cuando estamos viviendo en el centro de la voluntad de Dios, cada paso que das, lo das en paso firme. Cada paso que das no es titubeando, sino que sabiendo que estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando conocemos a Dios, y muchos de los que están aquí quizás hace poco que conocieron a Dios, nos movemos en fe. A Dios le gusta la fe, pero hay un nivel mayor que me muevo no solamente en fe, creyendo, no sabiendo lo que va a pasar, sino que me muevo sabiendo lo que va a pasar, porque Dios ya me dijo lo que va a pasar. El centro de la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Ahora, David nos está diciendo: Señor, enséñame a entender tu voluntad. Enséñame a obedecer tu voluntad. Él está diciendo: enséñame a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no la podemos entender, la tenemos que creer. La tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos dicen conmigo esta oración? Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Primera de Pedro 2:19, la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Voy a leer esta versión que tengo aquí. Dice: pues Dios se complace con ustedes siendo conscientes de su voluntad, cuando sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Y voy a hacer esta pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos recibido un trato injusto? ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez dicen: bueno,
no es justo lo que está pasando, no es justo lo que están haciendo conmigo. Le tengo una noticia: cada vez que pasas una injusticia, cada vez que pasas algo que no es justo para ti, Dios te está haciendo más consciente de su voluntad. Dios te está enseñando cuál es su voluntad. En otras palabras, la voluntad de Dios se revela muchas veces con sufrimiento y con injusticia. Me encantaría decirte que cuando conoces al Señor, alguien te va a entregar una carta y te va a decir: mira, esta es la voluntad de Dios para ti y haz todo lo que tengas que hacer, sigue al pie de la letra. Esto no estoy diciendo que no pueda pasar, pero estoy diciendo, prefiero predicarle la palabra del Señor, que está diciendo que Dios te hace consciente de su voluntad. Dios te revela tu propósito muchas veces en los momentos más injustos. Dios te revela su voluntad muchas veces en los momentos de más sufrimiento, cuando sufren con paciencia, cuando reciben un trato injusto. Dios te está haciendo consciente, Dios te está enseñando cuál es tu voluntad. Cuando se te revela la voluntad de Dios para tu vida, nos volvemos en personas que no pierden en tiempo en cosas que sé que no me van a llevar a la voluntad de Dios. Cuando Dios se revela a mi vida y el propósito de Dios se revela a mi vida, me transformo en gente imparable. Me transformo en personas que saben hacia dónde van. ¿Cuántos saben que cuando sabemos hacia dónde vamos, no hay tiempo que perder? El mayor activo que tienes en tu vida es el tiempo. Y cuando aprovechamos bien el tiempo, nos hacemos personas más conscientes de la voluntad de Dios para nuestra vida. Diga conmigo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y quiero hablar de 4 cosas que te van a enseñar a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos la quieren saber? Número 1, la Biblia. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo, préstame tu Biblia un poquito. No estoy diciendo de hacer esto. No estoy diciendo de hacer: Señor, a ver, ¿cuál es tu voluntad? A ver, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, justo me salió un verso bueno. Muchos de nosotros por años vivimos creyendo que la voluntad de Dios era un pan de vida. Sacaban un pan de vida. ¿Todos saben lo que es un pan de vida? Los que no, los millennials, googleenlo. Nos levantamos en la mañana y sacamos un pan de vida. Esta es la voluntad para mi vida. Cásate. No, esa no es la voluntad de Dios. Cuando estoy hablando de leer la palabra, de vivir la palabra, no estoy hablando de una superstición cristiana, de poner el dedo y decir: así Dios me va a hablar. Estoy hablando de conocer y escudriñar la palabra de Dios. La voluntad de Dios para tu vida se te va a revelar cuando aprendas a escudriñar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 32, versículo 8. Mire lo que dice. Salmo 32, versículo 8. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Iglesia, Dios no nos manda al mundo a ciegas, no sabiendo qué es lo que vamos a hacer, sino que cuando yo amo la palabra del Señor, la Biblia dice que Él te va a hacer entender y Él te va a hacer saber qué camino tienes que tomar. La voluntad de Dios para nuestra vida no es en lo macro solamente. La voluntad de Dios para nuestra vida tenemos que incluirla en cada decisión que tomamos. Y escúcheme, usted y yo tomamos decisiones todos los días, a cada rato. ¿Por qué para algunas cosas consultamos a Dios, pero para otras cosas lo dejamos a nuestro criterio? Proverbios dice: no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia sabiduría, sino que reconoce al Señor en todos tus caminos. Necesito
entender y conocer la voluntad de Dios, no en algunas cosas, sino que en todas las cosas. El rey David, cada vez que tomaba algo, que el Señor le entregaba algo, siempre hacía esta pregunta: Señor, ¿subiré? ¿Pelearé? ¿Iré a pelear con ellos? ¿Cuál es tu voluntad de Dios para nuestra vida? Y quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Hace cuánto que no le preguntas al Señor cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad en esta relación? ¿Cuál es tu voluntad en mi matrimonio? ¿Cuál es tu voluntad en este negocio que voy a implementar? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Guíame en cada decisión. Guíame, Señor, en cada decisión laboral. Guíame en cada decisión matrimonial. Guíame en cada decisión con mis hijos. Necesitamos ser conscientes de la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios se te va a revelar. ¿Sabe por qué? Porque así lo dice la Biblia. Dios te hará entender y Él te va a enseñar qué camino tienes que tomar. Proverbios 3:6, la Nueva Traducción Viviente, dice: busca su voluntad en algunas cosas. Busca su voluntad en las cosas importantes. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará. Iglesia, Él te mostrará cuál camino tomar. Pastor, esta semana tengo que tomar decisiones difíciles. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te va a mostrar qué camino tomar. Él te va a mostrar la ruta que Él ya marcó desde antemano para tu vida, para tu casa, para tu familia. Iglesia, estoy declarando una palabra sobre ti, que Él te va a mostrar qué camino tienes que tomar. Dios te va a hacer consciente de su voluntad. No vas a andar a ciegas, no vas a preguntar: ¿será de Dios? No será de Dios. No, te vas a mover en fe, porque tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Número 2, si quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, tengo que aprender a orar. Jesús fue claro cuando le enseñó a sus discípulos a orar, le enseñó el Padre Nuestro, pero una de las cosas fundamentales en esa oración, dijo: Señor, venga tu reino y que se haga tu voluntad. Escúcheme bien, cuando usted ore, no ore más así: Señor, ¿será de Dios esto? ¿No será de Dios esto? Le tengo una noticia: toda la tierra le pertenece al Señor. Todo es la voluntad de Dios. Cuando usted ore, diga: Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Venga tu reino en esta circunstancia. Venga tu reino en este conflicto que tengo que resolver. Venga tu reino, que se haga tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Romanos 8, 27 y 28, la Nueva Traducción Viviente, dice: y el Padre, quien conoce cada corazón. ¿Cuántos saben que Dios conoce tu corazón? Sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de quien lo aman y los que son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Sí? Vamos al 27 otra vez. Y el Padre, que conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía, en coherencia con la voluntad de Dios. Por eso estoy diciendo, tenemos que aprender a orar la voluntad de Dios. Porque no importa cuán bueno seas para orar, no importa cuán temprano te levantes a orar, si tu oración no está de acuerdo a la voluntad de Dios, nada va a pasar. Pero cuando yo oro de acuerdo, en coherencia a lo que Dios ya dijo de mí, Dios concede la petición. Y muchas veces nos frustramos porque Dios no concede lo que estamos pidiendo. Pero no entendemos que nunca Dios lo va a conceder, porque no es el propósito, porque no es el plan diseñado para nosotros. Nos podemos dar una vuelta larga, pero igual vamos a llegar al mismo lugar, a la misma oración, al mismo momento de decir: Señor, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Aprendamos a orar la voluntad de Dios. El Espíritu intercede por nosotros en coherencia con la voluntad de Dios. Pero miren lo que dice 1 de Juan 5, el verso 14.
Primera de Juan 5:14. Creo que no les había dado ese verso, pero vamos a leer la Reina Valera. Primera de Juan 5:14. Dice: y estamos seguros, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos saben que el oído de Dios está atento al clamor de su pueblo? Por eso la Biblia dice: clama a mí y yo te voy a responder, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero lo que Dios está diciendo aquí, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Necesitamos aprender a orar la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, si quiero aprender a conocer la voluntad de Dios, la número 3 es la paz. Diga conmigo: paz. La paz de Dios es el GPS de la voluntad de Dios. La paz de Dios es la brújula de la voluntad de Dios. La paz de Dios es lo que te va a hacer decir: estás en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que vas a tomar decisiones que quizás no es lo más favorable, pero si esa decisión te da paz, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Necesito disfrutar la paz del Señor. Proverbios 19:21, la Nueva Traducción Viviente, dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Hay una versión que me gusta que dice: puedes tirar los dados, pero Dios decide cómo cae. Puedes planear todo lo que quieras, pero el propósito que Dios ya planeó para tu vida se va a cumplir. Aunque te des la vuelta larga o aunque te des la vuelta corta, los planes y los propósitos de Dios para tu vida se van a cumplir. Y aunque no quieras hacer caso, Dios es capaz de que una ballena te coma y llevarte a tu propósito. ¿Qué estoy diciendo con esto? En vez de hacer tantos planes y luego acomodarlos a la voluntad de Dios, ¿por qué no consultamos a Dios? Señor, ¿cuál es tu plan? En vez de hacer mis planes, si ya conozco la palabra del Señor que me dice: puedes hacer todos los planes que quieran, pero los planes del Señor van a prevalecer en tu vida. Es mucho mejor conocer cuál es el plan que Dios ya preparó para ti. Es mucho mejor abrazar la voluntad de Dios que querer hacer nuestra propia voluntad. Hay muchas personas que no toman decisiones porque no saben si es de Dios o no es de Dios. Y hay personas que toman decisiones y luego le consultan a Dios si era su voluntad. De las dos, yo prefiero al que hace algo y luego pide perdón. Pero hay personas que no sé qué están esperando para hacer la voluntad de Dios. Hay personas que llevan 9 años pololeando con su polola y todavía no le piden matrimonio. Ya no sé si está esperando la voluntad de Dios o... Lo voy a dejar ahí, no voy a seguir con eso. Las mujeres digan amén. Filipenses 4:6 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios cuidará tu corazón y cuidará tus pensamientos. Cuando aprendo a vivir en la voluntad de Dios, la paz es algo que me ayuda a sitiarme si estoy en el lugar correcto o no estoy en el lugar correcto. Porque quizás te pueden ofrecer algo muy tentador, pero vas a estar en ese lugar y la paz de Dios te va a comenzar a incomodar. Yo no sé cuánto han entrado a un lugar y han dicho: no tengo que estar aquí. Yo no sé cuánto han hablado con alguien y algo en tu espíritu ha chocado. Es la paz de Dios que te está dando alertas, que te está diciendo: este no es tu lugar, o te está diciendo: este es tu lugar.
ayer nos invitó un hermano a su parcela a comer, y él me decía algo: cuando yo vi este lugar, pastor, era pura maleza, pero yo lo encontré tan hermoso, porque sabía que la voluntad de Dios para mi familia era que Dios me iba a entregar esta tierra. Quizás estás viendo un lugar que no se ve tan bueno, pero si te da paz, esa es la voluntad de Dios para tu vida. La paz me va a ayudar a sitiarme en el lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, paciencia. Mire a alguien y dígale: paciencia. Mire a alguien y dígale: tranquilízate. Mire a alguien y dile: cálmate, ten paciencia. ¿A cuántos se les hace fácil ser pacientes? Mira, algunas personas. Les voy a preguntar a su familia. Sí. La paciencia es un fruto del Espíritu. No puedo ser paciente si no he nacido primero al Espíritu. Pero la paciencia es lo que me va a ayudar a mantenerme en la voluntad de Dios. La paciencia es algo que tenemos que desarrollar en nuestra vida para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 5:22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. La paciencia es un fruto del Espíritu. ¿Cuántos quieren desarrollar este fruto en su vida? Romanos 15, verso 4 dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Cuando la espera la hago con paciencia, me va a ayudar a mantenerme en el propósito de Dios. ¿Cuántos alguna vez han recibido una palabra? ¿Cuántos alguna vez sientes que Dios te ha revelado el propósito? ¿Cuántas alguna vez Dios te ha dado una visión? El problema de los visionarios o de cuando Dios te da una visión es que tu propósito está hacia allá, hacia cientos de kilómetros, pero tú te levantas aquí. Cuando pasa eso, nos comenzamos a desesperar. Cuando pasa eso, nos comenzamos a impacientar. Pero lo que Dios nos dice es que tengo que esperar con paciencia hasta que se cumplan los propósitos de Dios en mi vida. Y si algo tengo claro es que los propósitos de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia se van a cumplir. Pero necesitamos desarrollar paciencia para que nos ayude a esperar con tranquilidad, a no impacientarnos, para que Dios haga lo que dijo que iba a hacer. Eclesiastés 7:8, mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente: más vale terminar algo que empezarlo. Más vale la paciencia que el orgullo. Y hace mucho tiempo entendí esto: si no estás dispuesto a terminar lo que empezaste, no comiences, porque va a crear frustración en ti y en las personas que están a tu alrededor. Pero más vale terminar algo que empezarlo. ¿Cómo lo logro? Con paciencia. ¿Cómo lo logro? Entender que cada paso cuenta. ¿Cómo lo logro? Saber que tengo que poner un pie detrás del otro. ¿Cómo lo logro? Con la ayuda del Espíritu Santo, desarrollando los frutos del Espíritu en nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Muchos tienen fe para sembrar la semilla, pero no todos tienen paciencia para cosechar el fruto. Una cosa es tener fe y otra cosa es tener paciencia. Porque la fe te va a llevar a hacer cosas que solamente la paciencia te va a ayudar a soportarlo. Estoy predicando bien hoy día. Una cosa es tener fe. Escúcheme. Una cosa es tener fe. Todos tenemos fe, ¿verdad? A Dios le encanta la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero una cosa es tener fe que te va a ayudar a abrirte puertas, a llegar a lugares, pero lo que te va a hacer mantenerte en ese lugar es la paciencia.
Muchas veces Dios va a probar tu fe, pero muchas veces Dios va a probar tu paciencia. Hebreos 6:15, la Nueva Traducción Viviente dice: entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Yo no solamente quiero vivir de promesas, yo quiero recibir lo que se me promete. En otras palabras, yo quiero abrazar las promesas de Dios. Yo quiero que las promesas de Dios me alcancen a mi casa, alcancen a mi familia, alcancen a mis hijos y a los hijos de mis hijos. ¿Cómo voy a alcanzar la promesa? ¿Cómo se me va a entregar lo que se me ha prometido? No solamente con fe, sino con paciencia. Abraham, el padre de la fe, esperó con paciencia y recibió lo que se le había prometido. Yo declaro sobre tu vida que vas a recibir lo que se te prometió. Vas a recibir lo que se prometió. Lo que Dios lo dijo, Dios lo va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesito desarrollar mi paciencia. Y quizás no le va a gustar lo que le voy a decir, pero Dios nos rodea de gente que no nos cae bien para desarrollar nuestra paciencia. Uy, pastor, este trabajo sería perfecto si no fuera por mi jefe. Mi familia sería perfecta si no fuera por esa tía que siempre... Recuerda, cuando pases situaciones injustas o padezcas sufrimiento por otras personas, Dios te está haciendo consciente de su voluntad, porque Dios está desarrollando paciencia en ti. Mira al que está al lado tuyo y dile: tenme paciencia, por favor. Es para tu bien. Hay personas con las que te topas que tú dices: Señor, pero ¿por qué permitiste esto? Sí, Dios lo permitió, porque Dios quiere desarrollar en ti paciencia, porque Dios quiere desarrollar en ti dominio propio, porque Dios quiere desarrollar en ti templanza. Pero algunos dicen: sí, pero la venganza del Señor, Dios vive en mí, así que le voy a dar un... No. Desarrolle paciencia. Cuente hasta 100 si es necesario. Pero necesitamos desarrollar paciencia. Cuando aprendo a desarrollar paciencia y me transformo en una persona paciente, las promesas del Señor me van a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Nico, ayúdame por favor, ya voy a terminar. Hebreos 10:36. Y con este verso voy a terminar. Dice: perseverar con paciencia es lo que necesitas ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Lo voy a leer otra vez. Perseverar con paciencia es lo que necesitas, diga conmigo, ahora, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán, escúcheme bien, no algunas cosas, todo lo que se te ha prometido. Dios te quiere entregar todo lo que te ha prometido. Pero necesitamos perseverar. Perseverar en la palabra, perseverar en la oración, perseverar en el trabajo, perseverar en la responsabilidad. Persevera con paciencia. Solo así vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Y solo así vamos a recibir lo que Dios ha prometido. Siempre Dios nos deja ver algo para animarnos. Siempre Dios nos deja ver una parte de la historia. Dios te anima con una palabra, Dios te da una palabra profética, Dios de alguna forma te habla, pero Dios nunca te muestra el panorama completo, porque Él quiere desarrollar fe en tu corazón y Él quiere que aprendas a desarrollar paciencia con la fe, para saber
que Dios lo ha prometido. Ahora en estas fechas, siempre Dios me habla con mi hija, pero en esta fecha, ¿verdad? Nos preparamos en la casa y ella eligió unos helados que ella quería comer. Le digo, amor, esos son para el 18. Hicimos las compras antes. Pero el 17 se enfermó el estómago. Entonces el 18 estaban todos sus primos, estaban todos en la casa disfrutando y ella no podía comer helado. Y lo único que quería era comerse el helado. Y yo le digo, amor, el helado va a estar ahí, no se va a mover. Ten paciencia. Y muchas veces Dios es así con nosotros, nos deja ver una parte. Nos deja ver, si sigues siendo fiel, si sigues perseverando, si sigues haciendo lo que yo digo que tienes que hacer, hay un premio esperándote, hay un galardón esperándote. Pero tenemos que aprender a ser pacientes. Dios trabaja en procesos en nuestra vida. Creo los de repente de Dios. Creo que Dios puede hacer algo de la noche a la mañana. Pero comúnmente Dios trabaja en tu vida y en mi vida con procesos. Para aprender a depender del Señor. Para desarrollar fe y paciencia. Fe y paciencia heredan las promesas. Y la voluntad de Dios para tu vida se va a cumplir. Y Dios te va a hacer consciente de su voluntad. Y acuérdese esta semana, cuando trate paso algo injusto, dice, algo Dios me quiere enseñar con esto. Cuando tienes que tratar a alguien que no quieres tratar, dile, Dios está desarrollando paciencia en mí. Dios está trabajando en mi carácter para que me ayude a sostener todo lo que Dios me va a entregar. Porque lo que Dios te va a entregar es grande. Las promesas para tu vida son grandes. Las promesas para tu vida son eternas, son perfectas. Póngase de pie. Vamos a orar esta mañana. Y vamos a pedirle al dulce Espíritu Santo que venga a revelarnos su voluntad. A Dios le encanta la fe. Cuando te mueves creyendo en algo que no has visto. Pero después de esa fe, Dios va a probar tu paciencia. Después de esa fe, Dios va a probar si seguimos creyendo a la palabra que Él declaró sobre tu vida. Y ese es el momento donde aprendemos a depender del Señor, a confiar en el Señor y a esperar en el Señor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán alas como águilas. Los que esperan en Jehová. Y Dios te trajo esta mañana para recordarte que los planes y los propósitos para tu vida son eternos, son inmovibles. Pero que tienes que aprender a conocer la voluntad de Dios. Y una vez que la conozcas, no te impacientes. Sigue perseverando con paciencia. Sigue haciendo la voluntad de Dios para recibir todo lo que Dios ha prometido. Levante sus manos al cielo, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú nos haces conscientes de tu voluntad en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás desarrollando en nosotros los frutos del Espíritu. Gracias, Señor, porque cada vez que hago un trato injusto, que paso algo injusto, tú estás desarrollando en mí paciencia. Estás desarrollando en mi fe. Gracias, Señor, porque cuando no puedo ver lo que tú me has prometido, tú estás desarrollando en mi fe. Tú me estás enseñando a confiar en ti. Señor, y esta mañana yo te pido que podamos confiar en tus promesas, que son fieles y son verdaderas. Que podamos confiar en lo que tú dijiste de nosotros. Que podamos confiar en los planes que tú ya has preparado desde antemano. Todas las cosas ayudan para bien, para los que aman al Señor y para los que según su propósito fueron llamados. Señor, que esta mañana salgamos con un sentido de propósito claro, con un sentido de fe en nuestro corazón, creyendo que las promesas para nuestra vida están más cerca de lo que pensamos, que el propósito para mi casa, para mi familia, está más cerca de lo que estoy creyendo. Aunque no pueda ver, aunque no lo pueda tocar, sé que estás obrando, sé que estás actuando a mi favor, sé que estás moviendo las cosas, abriendo los caminos.
Espíritu Santo de Dios, derrama tu gracia esta mañana. Vamos, levanta tus manos al cielo. Derrama tu gracia, derrama tu gracia, derrama tu favor. Espíritu Santo, te anhelamos. Oh, te anhelamos, Señor. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para tu vida es progresiva, buena, agradable y perfecta. Gracias por compartir con nosotros. Esperamos que hayas sido bendecido por esta palabra. Si quieres saber más, te invitamos a nuestras reuniones generales, los días martes y jueves a las 19:30 horas y domingos en nuestras 3 grandes reuniones, a las 9, a las 11:30 de la mañana y a las 18:30 horas en Avenida Salvador Allende, número 92, Metro San Joaquín. Siempre serás bienvenido a casa.